Dios te bendiga, Dios te guarde, mis queridos hermanos. Te habla tu hermanita Yacer Félix. Sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Pidiéndote que te suscribas a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita y comparte el video. Señor, un tema que me gustaría hablar, ya que hay muchas personas que a veces estamos confundidos en cuanto a las guerras. Yo me he topado con personas que están pasando un momento delicado o una situación delicada y siempre ustedes lo ven que cuando van a hablar de dichas circunstancias dicen, no, que el diablo me está atacando y que el diablo esto y que el diablo me está haciendo la guerra y que el diablo otro, cuando esa persona ni siquiera oran, ni siquiera ayunan, ni siquiera leen la palabra. O sea, no son ni siquiera amenaza para el enemigo. Y me sorprende mucho porque es que las personas no conocen el tipo de guerra verdaderamente. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, en un momento dado, dependiendo de dónde Dios te sacó, dependiendo tu testimonio, depende tu tipo de guerra. Pero mayormente cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, en realidad lo que tenemos no es una guerra, es una formación. ¿Cómo así? Usted me preguntará, pero ¿cómo así sirve una formación? Cuando uno viene a los pies de Cristo, viene con mucha mala costumbre, con mucha mala maña, con muchas cosas que no son adecuadas de acuerdo a los caminos del Señor. Con un léxico que no es adecuado, con una forma, unos gestos, tanto de dirigirse como de tratar a la persona, que no son adecuados de acuerdo por la palabra para ser un servidor de Cristo. Entonces, cuando el Señor empieza a formar nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma, nosotros esto lo miramos como que el enemigo nos está atacando. Lo miramos como que hay una guerra grandísima y que el enemigo es una revolución y que Satanás se ha manifestado de una manera. No, señores. Ten kirisi, como dicen por ahí. Simple y llanamente usted está siendo formado por su propio carácter. Lo que está siendo trabajado ahora, usted no es, eso no se llamaría guerra, se llama formación. Porque es que usted dirá, no, que el enemigo me ataca, pero ¿cuál es tu ataque? No, que yo soy una persona que me airo rápido. ¿Y qué pasó? No, que siempre viene uno que me hace llorar. No, su comportamiento jala lo que es ese tipo de negatividad. ¿Para qué? Para confrontar algo en usted. ¿Cómo así? Usted dirá, dice por ahí la ley de atracción que usted atrae lo que usted quiere. Cuando usted está en el evangelio, usted lo único que no quiere atraer es problema. Cuando uno está en el evangelio, uno trata de no discutir con nadie. Uno se aparta de todo el mundo. Uno no hace coro ni con nadie cuando uno sufre de ira. Porque uno sabe que cada cierto, que puede pasar en un momento donde alguien nos puede sacar de lugar o de comunión, como dicen algunos. Entonces, yo he escuchado siempre mucho y siempre yo entendía eso. Cuando mi carácter fue siendo trabajado y formado, yo decía, no, porque Satanás me está haciendo la guerra. Señores, ojo, yo oraba, yo ayunaba, pero todavía no estaba predicando, todavía no estaba evangelizando. Era una nueva creyente normal. Y yo empecé a decir, no, porque el enemigo me está atacando fuerte y esto y lo otro. Y me preguntaba la persona, ¿verdad? ¿Y cómo te ataca? Le digo yo, no, que de repente viene alguien para sacarme de comunión o sacarme de casilla. Como dicen muchos por aquí, de casilla es como sacarte de concentración, como ponerte a airarte. Y yo siempre veía que las personas como que me miraban y se reían. Y yo, no, yo estoy peleando una guerra. Mire, yo estoy peleando con el mismo diablo, pero mentira. Yo estaba peleando con mi propio carácter. ¿Por qué? Porque mi carácter, al ser fuerte, yo tenía que trabajarlo. Y a la hora y cuando venían choques con personas, yo pensaba que yo me estaba bojotando de que era con Satanás y con los demonios. Y vengo a tocar este tema porque muchos pensamos así. Cuando somos nuevos creyentes, muchos pensamos que esa es la verdadera guerra, que esa es la verdadera batalla.
Es tan tal que a veces como nuevos creyentes no oramos, no leemos la palabra, no ayunamos y ya creemos que el enemigo nos está dando con todo. Y no es así, simple y llanamente es una formación de carácter. Y tu carácter trae una reacción que es la forma de tu airarte. Hay que ser trabajado para tu poder ser buen ministro del Evangelio o de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo somos atacados? Señores, llegó una etapa de mi vida donde yo leía en la palabra que decían que había que sufrir por causa del Evangelio. Y yo catalogaba todo. Yo digo, bueno, yo he sufrido mucho porque me han lastimado, me han hecho esto, me han hecho lo otro. Porque yo pensaba que era verdaderamente. Mi guerra yo pensaba, óigame, a mí se me olvidó que mi guerra eran espirituales. Mi guerra yo decía que era el vecino, el primo, el hermano, la madre, el padrastro. Yo ponía como enemigo a todo el mundo. Y yo le decía, Señor, ten misericordia de fulano, mira que se le montó el diablo. Y mentira, señores. Cuando a pasar los años que yo fui avanzando en el Evangelio, que yo empecé a predicar la palabra, que yo empecé a evangelizar, que yo empecé a dar células, que yo empecé a ir a Campo Blanco a llevar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, me di cuenta verdaderamente cuál era que era la guerra. Porque cuando yo hacía dichas actividades, la guerra que me pasaban eran físicas. No era directamente que Satanás me estaba haciendo guerra, no era que directamente esto y que lo otro, nada de eso, era mi carácter. Mire lo que dice Santiago, gloria a Dios. Santiago en su capítulo 1, versículo 13 en adelante dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a la luz la muerte. Cuando dice consumado es cuando usted cae en una tentación, o cuando usted cae en dicha prueba, o cuando usted cae en dicho desliz, como dicen por ahí. Ojo, señores, no se deje meter en la cabeza, no se deje meter del diablo de que no, que las carnes débiles, eso es mentira del diablo. Porque creo que fue Pablo que dijo que con Cristo fue juntamente crucificado, mas no vivía él, mas Cristo vivía en él. Y eso es lo que cuando usted es nuevo creyente o se convierte a Cristo, ya usted no es débil en la carne. ¿Por qué? Porque usted no vive, usted vive Cristo. Ahora usted tiene que negarse a su concupiscencia. Muchos se deslizan y después, ay no, que yo soy débil. Pero a veces saben de la tentación y en vez de huir de ella se quedan ahí. O ellos mismos a veces la buscan. Si usted sabe que usted es chismoso, no vaya a una casa donde hay un tro de chismoso y después viene, ay, que el enemigo me está atacando. No, usted mismo es que se ataca. Porque usted mismo es que se busca los problemas y se busca las dificultades. Por estar yendo en lugares donde usted sabe que usted no puede estar. Pero ese no es el tema. Señores, y cuando yo empecé a evangelizar, yo me acuerdo que al principio del evangelio yo no entendía mucho, pero había momentos donde me llegaba un enfriamiento, yo dejaba de orar y estaba en el fuego y de repente como que se me caía todo. Y después yo decía, wow, Señor, ¿y qué pasó? Y no entendía. Bueno, yo lo vine entendiendo hace como algunos 2 o 3 años. Señores, cuando a mí me tocaba a veces evangelizar en casa, a mí, por visión, la persona que sabe, miren señores, traten de pedirle al Señor discernimiento, porque el discernimiento es una parte muy esencial en el cristiano. Yo me acuerdo que yo fui a un hogar y cuando yo fui a ese hogar, en la noche yo tuve un sueño. Y el sueño donde yo tuve fue que el enemigo se me apareció. Se me aparecieron unos demonios.
y me dijeron, deja de ahí aquella casa, deja de ahí aquel lugar, porque si tú continúas yendo a ese lugar, nosotros vamos a atacar a tus hijos y vamos a atacar tu matrimonio. Señores, y me amenazaron hasta mis hijos de muerte. Y yo cuando me levanté, yo tengo el don de revelación en sueños, y yo cuando me levanté, yo me quedé como, oh, ¿qué pasó? Bueno, le di mente. Señores, de repente yo seguí normal en mis actividades. Empezaron los niños a enfermárseme. Empezó el esposo a enfermarse. Fue tan tal que el esposo llegó a un tiempo donde yo dije, no, yo lo voy a mandar a poner su mamá, que si guinda lo tenía, en Dominicana, guinda lo tenía a morirse. Si se muere, que no digan que fue que yo lo maté, que se fue, que fue por causa de problemas de salud. Y cuando mi familia empezaron a enfermarse, yo empecé a coger miedo. Y ellos me decían, si sigue, lo vamos a matar. Y ya no me hablaban en sueños, sino que me hablaban en visiones. O sea, yo me iba a orar y ellos se me aparecían y empezaban a amenazarme. Y yo empecé un poco a menguarle a las actividades. Eso es para que le estoy explicando un poquito, para que ustedes vean qué se le llama guerra espiritual. Y yo tuve que menguarle un poquito y bajarle un poquito. Y cuando yo le bajé, ahí empezaron a restablecerse de nuevo el esposo, los muchachos. Y yo dije, pero espérate. Que si yo le estoy sirviendo a Cristo y el enemigo ha venido a mi casa a amenazarme, es porque algún efecto tendrá esto. Yo me acuerdo que cuando yo continué, el enemigo yo no le voy a decir que no, el enemigo me dio duro. Yo me llegué a enfriar en esa época, hace alrededor de unos cuantos años. Me llegué a enfriar. Cuando le digo enfriar era que estaba apartada. Mi queridos hermanos, y cuando el Señor fue tratando muchas cosas conmigo a través de ese enfriamiento, y yo le dije al Señor, Señor, pero yo quiero serte fiel, yo quiero seguirte firme. Y el Señor me dijo, no temas a quien puede matar tu cuerpo, sino al que puede matar tu alma. Y yo me quedé como, oh. Y eso como que iluminó mi mente. Después de ahí empecé a retomar de nuevo. Después de ahí empecé a retomar de nuevo el evangelio. Y mientras más yo predicaba, más el enemigo me amenazaba. Y yo le decía, por más que tú me amenaces, si tú quieres llévate los hijos, si tú quieres llévate el esposo, pero yo no voy a dejar de predicar la palabra que el Señor me ha enviado a predicar. Señor, y yo empecé en afuegueo, yo empecé y seguí predicando y el enemigo me amenazaba. Yo me acuerdo que yo empecé a soñarme donde en mi casa venían y me entraban en la casa tiroteo. Una persona venían y le entraban a tiro a mi casa. Pero entre medio de ese tiroteo, una bala no llegaba a pasar. Y el Señor me decía, tranquila, ve, que yo estoy contigo. Yo tengo cobertura sobre tus hijos y sobre tu familia. Y yo empecé a predicar, mis hermanos. Y literal, se me aparecían los demonios para amenazarme, para que yo dejara de predicar. Una de las últimas veces fue allá en Salcedo. El Señor, yo estaba allá en una actividad. Y de ahí yo conocí a una persona. Y yo sentí de parte de Dios ir a orar por esa persona. Y fui a su hogar. Y cuando fui a su hogar, que empecé a decretar lo que el Señor tenía para esa persona. Señores, cuando yo regresé a mi casa, que vine ese día aquí, en la noche eso hizo presencia. Y me dijo, tú fuiste a un lugar que no tenías que ir. ¿Por qué tú fuiste? Y yo me quedé así, señores, porque fue físico. Y en mí entró como si fuera un temor. No que entró, sino que estaba como de entrar. Como algo para atemorizarme. Y yo le dije, pero que si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Yo fui porque quien me mandó fue mi Padre. Yo fui porque quien me envió es tu jefe. Yo fui porque el que me envió es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo me acuerdo, señores, que esa noche fue algo tan fuerte que visitó a mi casa. No pudo penetrar en mi casa, pero sí estaba encima del zinc de mi casa, donde yo tuve que empezar a decretar palabras y tuve que empezar a reprender y cancelar toda represalia del enemigo, porque el Señor había hecho algo bonito en aquel lugar donde yo fui.
Y cuando yo empecé y le preguntaba al Señor, le digo yo, Señor, pero y explícame qué es esto, porque yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, ¿por qué tanto ataque? ¿Por qué los espíritus vienen a amenazarme? Y Él me dijo, esas son las guerras por causa del evangelio. Y no tanto eso, que cuando tú empiezas el evangelio, mis queridos hermanos, que tú empiezas a predicar la palabra, que tú empiezas a hacer la cosa como el Señor, el mismo pueblo de Cristo se te levanta a criticarte, que tú esto y que tú lo otro, y ahí tú empiezas a sufrir, porque hay incluso hasta personas que no lavan, como dice mi abuela, ni empretan la batea, no predican, pero tampoco quiere que tú prediques. Cuando tú sales a predicar o sales a ejercer algo que Dios te ha mandado, lo único que te dicen, tú no estás capacitado para eso, tú no estás preparado para eso, pero ni yo que tengo 15 años estoy capacitado para dirigir una iglesia, pero ni yo que tengo 10 o 12 o 13 años estoy capacitado para estar bregando con personas. Y tú que apenas tienes 8, 9 años, 5, 3 años, me vas a decir que Dios te ha llamado al pastoreo. Señores, si el Señor no le ha puesto a usted en cargo una ejecución, eso es problema suyo y de Dios. Usted no quiere impedir lo que Dios implantó en la vida de los demás. En vez de usted empezar a atacar y a tumbarle el ánimo a esa persona que quieren obedecer la voz de Dios porque Dios lo mandó a un hogar a orar, porque Dios lo mandó a un hogar a romper cadenas en el nombre de Jesús, a restaurar matrimonio, ¿por qué usted le sirve como piedra de tropiezo? Ellos hay una envidia en el mismo pueblo de Cristo, mis hermanos, que ni ellos brillan ni dejan que usted brille. Porque cuando ellos ven que ustedes, el Señor lo está utilizando, ellos mismos quieren apagarlo. Ellos mismos quieren tratar de derrumbar lo que el Señor ha hecho contigo. Pero tengo noticia para ti. El que te ha llamado no te dejará solo. Y aunque de tu propio cuerpo, que es la iglesia de Cristo, te persigan, como en un tiempo pasó con Pablo, que hubo uno de estos sacerdotes que había allá que le dijo, pero déjalo. Cuando los apóstoles empezaron a predicar, le dijo, déjelo. Porque si no es de Cristo que ellos están predicando, si no es de Dios lo que ellos están predicando, como muchos más van a perecer. Dejémoslo para que no vaya a ser que lo que ellos estén haciendo sea de Dios y nosotros nos estemos enfrentando con el mismo Dios. Oye, palabra sabia de ese sacerdote, señores. Palabra sabia de ese hombre. Entonces, mis queridos hermanos, Dios está contigo. Si Dios te llamó a ejecutar un llamado, hazlo, no te detengas por palabras de negativa de ningún hermanito que quiere intentar apagar lo que el Señor activó en ti. No intente dejar ningún tipo de cargo que Dios estableció sobre tu vida. Recuérdate que tú no dependes de ninguna iglesia, tú no dependes de ningún humano. Tu vida depende de Cristo y es a Él que debes de obedecer. Haz lo que Él te mandó a hacer. No importa que la iglesia te persiga. No importa que la persona empiece a hablar mal de ti, no importa que la persona empiecen a criticarte y empiecen a difamarte, porque de Cristo también hablaron. Entonces, ¿qué tú crees? Si eso lo hicieron con el tronco, ¿qué harían contigo que eres parte de la ramita? Sigue ejecutando el llamado de Dios, no te desanimes, sigue firme, porque si Dios te habló y te ha dicho que ejecutara eso, Él reparará y a su tiempo Él va a dar testimonio y va a callar mucha boca para que la persona entienda que a ti no te llamó hombre, sino que te llamó el Padre. Santo eres Jesús. Sigue hacia adelante, obedece la voz de Cristo, que es el primero que debemos de obedecer. Señor, este era el tema que le tenía para el día de hoy. Se me alargó un poquito el video, pero no se desanimen, porque el Dios que te llamó es el mismo Dios que te va a respaldar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermanita Yacer Ferry por este lado. Activa la campanita, suscríbete a nuestro canal de YouTube, comparte el video para así estar llevando palabras de bendición sobre ese pueblo lindo y hermoso, pidiéndole al Señor Jesucristo que le dé fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Ya ustedes saben, Chip y Candela, se me cuidan.